es tranquila, es como que querida, es suave. Mas el párroco, en 1963, entonces antes de la reforma litúrgica en la Iglesia Católica, el párroco habló para mi mamá y mi papá: no, no puede ser solamente el nombre suave, porque no es el nombre de una santa, es simplemente un adjetivo, no es nombre de santa. Y entonces el párroco decidió que tenía que ser María Suave. Bueno, por mucho tiempo eso no me gustó, porque no era el nombre que mi papá y mi mamá tenían escogido para mí. Mas después, conociendo en el camino de las comunidades de base en Brasil, en el camino de la lectura popular de la Biblia, conociendo cada vez más María, hoy que estoy con casi 58 años, estoy con mucha alegría de ser llamada María Suave, porque es María, la madre, la compañera, el camino de muchas y muchos de nosotros y nosotras, y también de mi camino. Entonces yo soy María Suave. Estoy hablando para cada uno y cada una desde Italia. Y entonces para nosotros y nosotras acá estamos llegando a la madrugada, estamos después de la medianoche, y vamos compartiendo en el medio de la noche esta experiencia bonita de tenernos María como Madre de Dios, Madre de Jesús y nuestra Madre. Estoy en Italia porque en este tiempo de pandemia estaba viajando de Brasil, de la Amazonía de Brasil, hasta la Iglesia Luterana de Suecia para la formación en lectura popular de la Biblia de las comunidades en esta tierra helada del norte, norte, norte en el mundo, y empezó la pandemia. Y entonces no fue más posible ni volver a Brasil y ni irme a Suecia, y la única cosa que fue posible fue quedarme en Italia. Y mi mamá, que está con 90 años, está muy feliz de eso, porque hacía como que 30 años que yo no estaba cerca de mi mamá por mucho tiempo. Y ahora hace un año que mi mamá me encuentra prácticamente todos los días. Y entonces para ella este tiempo pandémico es un tiempo de gracia, es un tiempo muy, muy, muy especial. Bueno, en este tiempo tan difícil de pandemia, tan difícil de pandemia, me parece de grande importancia compartir nuestra experiencia, fe y vida de Mariología, de compartir la historia, la vida junto con María, que nos permite continuar el cuidado de las relaciones de vida, porque cuidado es más importante, está más en la raíz de la vida do que sanación. Puede haber sanación solamente en la práctica cotidiana y humilde de cuidar. Entonces, estos apuntes, estas palabras surgieron de la voluntad de compartir nuestra vida, nuestro ser mujer, nuestros cuerpos y sus relaciones, nuestras heridas también, nuestros sueños, los sueños largos y ecuménicos, junto con la vida de María, sus relaciones, los relatos del Nuevo Testamento, la historia de la presencia de los femeninos en las religiones, en las tradiciones de las iglesias. En este tiempo de pandemia, de llamado antropocene, cuando alguna humanidad capitalista, extractivista, violenta,
está en el asesinado de la tierra y de todos y todas los hijos y hijas de la tierra, del agua, del fuego, del aire. La historia, el nuestro hablar de María, el cuidado con la vida, son dos respiros de los mismos pulmones. Solamente cuando los dos pulmones, cuando ellos, que son los capitalistas, hombres monoteístas y monosexistas, donde solamente un sexo, un género, el género masculino y patriarcal, que es violento, el orden simbólico, religioso y patriarcal. Entonces, por eso tem este título que Lauren hablaba antes, que es un título poético de un poeta brasileño, Mário Quintana. Yo hablé, ellos pasarán, yo pajarita, porque en el portugués pasarán significa un grande pájaro, mas también que se va, que va terminando. Y este grande pájaro que va terminando es el pájaro del capitalismo, del extractivismo, del machismo, de la violencia, de una orden simbólica violenta. Va a terminar, se pasará, va a terminar porque las pajaritas y los pajaritos pequeños, sencillos, están juntos, respiran juntos y juntas y van a construir un mundo más profundamente más sencillo y profundamente más vivo. Sencillo y vivo. Y María va a compartir junto con nosotros y nosotras este camino de construcción de comunidades de vida sencillas y verdaderas, vivas. Ellos pasarán, nosotros pajaritos y pajaritas. Y que María pueda caminar junto siempre con nuestras vidas y comunidades. Y tenemos que decir también, nosotros que vivimos en Brasil, también Bolsonaro, el presidente genocida de Brasil, pasará. Tenemos que cambiar. Tiene que cambiar porque no es un presidente del país que cuida de la vida de la gente. En Brasil estamos con más de 400,000 muertos por esta pandemia, que no es solamente el COVID, mas es la pandemia de un gobierno genocida, de un gobierno capitalista, extractivista y genocida. Y también muchos lugares de América afroameríndia es la misma realidad. Por este camino de María, de historia de María, de la historia de la iglesia con María, que es un camino místico, profético y también político y también poético, me parece importante recordar, hacer volver a los pies, porque es con los pies que hacemos teología, que hacemos espiritualidad y después con el corazón y la cabeza. Tenemos que hacer volver a los pies los dos dogmas comunes a todas las iglesias cristianas en relación a María. Por eso me parece importante hacer un camino poético y artístico antes. En un texto del primer libro de Isaías, el capítulo 30, está escrito que cuando la luna va a brillar esplendorosa como el sol,
será porque Dios tendrá cuidado todas las heridas de su pueblo. Luna y sol son dos elementos naturales profundamente simbólicos. En el cristianismo, nuestra religión, en el proceso de institucionalización de la religión, el proceso de cristiandad, con dos emperadores llamados Constantino y Teodosio, el sol, que en el Imperio Romano era el dios Mitra, el dios de fue cada vez más asociado junto con Jesucristo, tanto que el día de la Navidad de Jesús, Constantino estableció que tendría que ser el 25 de diciembre, porque en el hemisferio norte del mundo es el día cerca del solsticio del invierno, que es la noche más larga del año. Cuando el sol empieza a vencer la noche, el día del sol invictus, del sol vencedor. En la tradición exodal de liberación del pueblo de Dios, no estaba centrada la memoria del pueblo en el proceso del sol. La memoria popular y exodal estaba centrada en la errancia de la luna en el cielo, el camino de la luna en el cielo. La luna tiene un respiro femenino, el cuerpo de la tierra, del agua, de lo femenino de la humanidad, es regrado por el respiro de la luna. Para saber cuándo tenemos que sembrar la tierra, miramos a la luna. Cuando queremos saber el pescado, cómo salir en el mar para pescar, miramos a la luna. Cuando queremos saber cuándo un niño o una niña se va a nacer, miramos a la luna. Miramos el camino de la luna en el cielo por muchas cosas importantes de la vida. El cuerpo, sangre de nuestras mujeres tiene el mismo ritmo de la luna. Cuando estamos juntas, nosotras mujeres, en la misma casa, nuestra menstruación se acaba arreglando en el mismo tiempo juntas. Y cuando no teníamos o no tenemos luz eléctrica en las tierras del mundo, donde el cuerpo con el sangre de nosotras mujeres no está silenciado por la luz eléctrica, la luna nos hace menstruar todas juntas y tendencialmente en el tiempo de luna llena. Las mujeres saben mucho bien de eso. Por eso existían y existen ainda en nuestro tiempo en muchos lugares, en muchos espacios, carpetas llamadas carpeta de luna, donde las mujeres menstruan juntas. Vale la pena para quien puede leer el libro La Carpeta Roja, donde se explica esta historia de las madres, de las matriarcas de Israel, que cuentan todas las historias de Israel antiguo para la menina, la niña de los 11 hijos, tiene una hija, de los 12 hijos de Jacob, tiene una hija llamada Dina. Y en esta carpeta se cuenta toda la historia de las mujeres del camino del pueblo de Israel. La memoria exodal de la liberación entonces está conectada con la luna. Era el tiempo de la luna llena cuando el pueblo, hecho de muchos pueblos, respiros y divindades domésticas, pastoriles y camponesas, caminó fuera de toda la esclavitud por la tierra prometida. De luna llena era celebrado en el comienzo con la sangre menstrual de las mujeres. Es la única sangre que no es fruto de herida, no es fruto de violencia, es sangre que celebra la vida, es la sangre que hace nacer los niños, es la sangre que hace nacer siempre la vida. La luna llena es el simbólico ancestral de la vida llena, es el simbólico ancestral del femenino
como el sol, el simbólico ancestral del masculino. Por eso, el nacimiento de Jesús, la profecía nos dice que para tenernos la práctica del cuidado y de la sanación de todas las heridas del pueblo, la luna tiene que brillar como el sol, el masculino conspirando con el femenino. María y Jesús, conspiración profunda en la religiosidad popular de nuestras comunidades. Jesús y María en profunda conspiración mística, espiritual, política, en las nuestras vidas, en mi vida. Y entonces en este momento yo quería compartir un dibujo para mirarnos una posibilidad de María, la Madre de Dios, la Madre de todos y todas nosotros y nosotras. María que nos ayuda a cuidar simplemente de la vida, del aire, del agua, de nuestras relaciones, de la vida sencilla de cada uno y cada una, de cada comunidad. Podemos contemplar un poquito de favor. Lauren, ¿es posible? María Suave, ¿tú deseas compartir pantalla para ver el dibujo? Es Lauren que va a compartir porque yo no lo tengo. Listo, Padre Lauren. Se quedó sin... ¿puedes continuar, María Suave? Te propongo y luego vemos el dibujito. Le voy a llamar por interno a ver si no, me... ya, si está. quiere. Sí. Es un dibujo muy sencillo de nuestras comunidades en Brasil. Pueden mirar a la derecha el sol y a la izquierda la luna. La luna que tiene estas características de cambiar a cada 7 días. Es una luna chica, una luna que va creciendo hasta la luna llena, cuando la luna va a brillar como el sol. Y tiene una arte de María con la imagen de muchas etnias diferentes, la etnia indígena, la etnia afrodescendiente, la etnia de muchas mujeres de esta América afroamerindia. Y esta mujer, María, está como que escuchando con mucha atención, es el espíritu. En nuestras tradiciones antiguas se dice que María se quedó embarazada por la escucha, por la palabra, escuchando el espíritu. Nosotras sabemos y nosotros que el espacio de la escucha es un espacio muy poético y muy erótico también. Nosotros y nosotras muchas veces somos grávidos y grávidas de palabras que nos hacen caminar, que nos hacen esperar, que nos hacen... Y María está como que embarazada de un Cristo, de Jesús, el Cristo que es Jesús cósmico, no solamente Jesús de Nazaret, el Jesús histórico, mas también de un mundo completamente vivo, de un mundo posible, de un mundo donde puedan estar todos los mundos, de un mundo recriado, de un mundo de relaciones no más alicerzadas en la violencia. Esta es María, la Madre de Jesús, la Madre de Dios, la Madre de todos y todas nosotros y nosotras.
Es una mujer histórica, mas es también un respiro de divinidad, un respiro de vida plena. Cuando hablamos de nuestras tierras y territorios, de nuestros países, muchas veces hablamos de patria. Yo pienso que María, la Madre de Dios, la siempre Virgen, la Madre de Jesús, el Cristo, que María nos da la posibilidad de soñar una otra manera de hablar, los territorios que nos hacen gente, los territorios de tierra que nos hacen gente hecha de tierra. María nos da el coraje de hablar de matria, no solamente de patria. Patria muchas veces es el territorio que está con muros, con fronteras, con guerras, con violencia. Matria es la posibilidad de soñarnos y construirnos un mundo no hecho más de violencia, más de cuidado y de vida llena para todas, todos y todo. El Cristo cósmico es una explicación que no es de mi capacidad teológica. Un grande teólogo de la primera mitad del século pasado, en la expresión de la posibilidad que Cristo sea también el respiro en la tierra, en el agua, en el aire. Y la experiencia cristiana es también la experiencia profunda del cuidado con toda la vida, también la vida simple, la vida sencilla, la vida de los ríos, de los mares, de las tierras, de los árboles. Cristo está en todo eso, por eso es cósmico. Muchas gracias. Que María, la Madre, pueda continuar siempre caminando junto con nosotros y nosotras. Gracias, María Suave. Padre Lauren, ¿lo tenemos? Bueno, al parecer está un tantito atendiendo a gente porque no pueden entrar algunas personas. Nancy Cardoso nos pone un corazoncito bastante bonito. Por favor, María Suave, una pregunta que está mucho en el chat, que si puedes explicarnos un poquito más a qué se refiere esto de Cristo cósmico. Sí, yo vi la pregunta y por eso hablé en cuanto estaba haciendo la ponencia. Es eso, la posibilidad que la teología nos da de encontrar el Cristo no solamente en la experiencia de la humanidad, mas también en el respiro de la naturaleza, en el respiro de los árboles, del agua, de la tierra, de todos los seres que respiran vida y que necesitan de cuidado. Gracias, Suave. ¿Alguien más desea hacer una pregunta? Vamos a dar unos 3 a 5 minutitos para luego escuchar a Padre Fernando Vega. La primera, la que encontré que se repetía constantemente, ya la hice. Por favor, si tienen otras inquietudes más, pueden ponerlas en el chat o alzar la manito o también levantar la manito en la parte del Zoom. Padre Carlos Betancourt, en el prólogo de San Juan ya se anuncia, no sé, supongo que están hablando entre ustedes, ¿eh? ¿Les encanta la imagen de María? Y podemos compartir esta imagen porque es una imagen que está para todas las comunidades, toda la gente que quiere compartir.
Indira nos dice es que Dios es la creación total, por eso está en todos lados y por eso es del Cristo cósmico. Ah, muy bien, Indira. Gracias. Natalia Grijalva, por favor, sabe, ¿por qué considera necesario una matria y no una patria? La diferencia entre matriarcado y patriarcado. Bueno, yo considero necesaria una matria y no solamente una patria. Entonces, matria no es para sustituir patria, mas es porque el respiro es como con dos pulmones, dos riñones. El respiro del corazón tiene dos movimientos. Y si tenemos solamente uno, la vida no es fluyente, la vida no es plena. Necesitamos de dos respiros. Cuando tenemos solamente respiro de patria, cuidado, porque solamente patria es bandera, solamente patria es frontera, solamente patria es guerras, solamente patria puede ser ejércitos. Necesitamos de un respiro común entre patria y matria para tener una vida plena. Por eso necesitamos una matria, que es también una madre tierra que nos sustenta y nos gobierna, como decía el padre San Francisco de Asís. Gracias, Suave. Gisela Vallejo, ¿puedes abrir tu micrófono, por favor, y ayudarnos con tu pregunta? Buenas tardes, me pareció tan bonita esta explicación de María, del cuadrito. También en muchas imágenes de la Virgen siempre está el sol y la luna. Eso nos podrías explicar, o sea, ¿por qué siempre está el sol y la luna? No sé si es la explicación que tú nos diste ahora o si tiene un algo más, ¿no? Gracias. Sí, Gisela, querida, yo no sé si tiene muchas otras explicaciones porque saben cómo es el arte. Todos la lenguaje artística tiene muchas explicaciones, porque eso es una ligación de nuestros ojos, de nuestro ojo interior, del alma, que es toda tejido de cuerpo, que mira y hace interpretación. Y entonces, si tú tienes la pregunta, ¿por qué tienes siempre el sol y la luna? Es porque tú tienes también un poquito de respuesta que tenemos que compartir. Porque puede ser que la Madre de Dios, María, es como el, el abrazo entre sol y luna, porque ella es la madre del Cristo, el sol, y ella es el cuerpo de la luna. En María, en relación con su Hijo Jesús, vivimos la posibilidad del encuentro profundo, sin violencia, sin patriarcado, del femenino y masculino. Gracias, Suave. Y la última pregunta, por razón del tiempo, por favor, la voy a tomar de Maritza Pesantes. En el campo, para sembrar, cosechar, etcétera, rige la luna. ¿Por qué hemos perdido esta sensibilidad ahora en los tiempos modernos? Es una buena pregunta. No solamente porque lo hemos perdido, mas la pregunta abre también la respuesta que tenemos que encontrarlo de nuevo, si queremos una vida que vuelva a ser viva. Sabemos que toda la experiencia de este año de pandemia, y no solamente de este año, está muy conectada con esta cosa de que hemos perdido nuestra ligación profunda y este respeto profundo por el territorio, por la tierra. Con la tierra somos hechos y hechas, ¿no? Todos y todas somos hechos y hechas de tierra. Y entonces es necesario volver a la madre tierra, volver a esta matria, porque tenemos que volver a la vida. Es buena la pregunta porque abre para caminos de conversión
y de respuestas humildes. Humildes en el sentido humilitas, humus, y quien está profundamente conectado con la tierra. Gracias, Suave. Y me pide Luis Sáenz que él sea el último con su pregunta. Por favor, Luis, el último, ahora sí. Buenas tardes. Yo tengo una pregunta. ¿Por qué dentro de la iglesia también hemos tomado el matriarcado y el patriarcado, sabiendo que ante los ojos de Dios todos somos uno, o sea, todos somos iguales? No debería haber esa diferencia entre matriarcado y patriarcado. Gracias, hermanito. Sí. Patriarcado y matriarcado no son palabras sinónimas, no son la misma cosa. Patriarcado es una orden simbólica violenta y violentadora, gente. Nunca el matriarcado fue una orden simbólica violenta y violentadora. El matriarcado existió en algunos momentos de la historia de la humanidad y existe hoy en algunas realidades humanidad en el mundo. El patriarcado es una relación profundamente violentadora sobre la totalidad de las mujeres, de los niños y niñas y gran mayoría de los hombres. El patriarcado es el poder de un grupito muy pequeño sobre grupito de hombres, sobre la gran mayoría de los hombres, las mujeres, las niñas y la tierra, el aire, y los hijos y hijas de la tierra. Gracias, María Suave. Te agradecemos de todo corazón, nos has enriquecido, nos has dado un enfoque bastante oportuno, bonito, no se equivocan, no se confundan con el Jesús cósmico, no es nada con la New Age, hay que entender bien desde el punto de vista que nos dio María Suave, por favor, porque hay algunos en el chat que se han confundido. Nada tiene que ver el Cristo cósmico desde el punto de vista que nos enfocó María Suave con toda la era de la New Age. María Suave, ¿algunas últimas palabras que nos quieras dirigir? Sí, simplemente que María, la Madre del Cristo, de Jesús de Nazaret, el Cristo, la Madre de cada uno y cada una de nosotros y nosotras, pueda todos los días de nuestra vida estar juntas. Simplemente con la oración del Ave María, simplemente con la oración del respiro de un sueño de otro mundo posible, donde sean posibles todos los mundos. Amén, y continuemos amando. Amén. Gracias, María Suave, de todo corazón. Y más de Gracias. 450 personas entre el Facebook y el Zoom están totalmente agradecidos. Hay gente que nos acompaña de Inglaterra, de Alemania también, y sé que están ya con la hora bastante avanzada para ustedes, pero el cariño y la disposición es lo más grande. Dios te pague, María Suave. No sé si Padre Lauren sí abrió su micrófono. Claro. Y muchas gracias. Para quien tiene un poquito de tiempo y puede leer un poquito más, el Cristo cósmico, hay un grande teólogo de la Iglesia Católica que amó mucho la Iglesia y también tuve mucho dolor por la Iglesia. Teilhard de Chardin. Teilhard de Chardin es el teólogo que más trabajó en la Iglesia Católica la expresión del Cristo. Del Cristo cósmico. Padre Lauren. Sí. Entonces, yo creo que estaba muy llevadero, ¿verdad, María Suave? Bueno, sobre todo cuando nos une la amistad y el cariño. María Suave tiene en estos momentos las 12:40. Por eso tiene los ojitos que ya se le cierran. Bueno, María Suave,
Dios te pague. Ha sido una experiencia increíble volverte a ver, sentirte tan cerquita, abrazarte, ¿verdad? Como antes de la pandemia en los encuentros de Ribla. Bueno, pues te agradecemos y te dejamos que vayas a descansar. Nosotros, no sé, Katy, si puedes un momento mientras damos el cambio a Fernando Vega, ponerles dónde pueden seguir leyendo el Ribla. Es muy fácil, está todo gratuito, ¿verdad? En la página del Centro Bíblico. ¿Nos puedes compartir pantalla? Claro, con mucho gusto. Denme un minutico. Mil disculpas a Irma, que está en California y no le pude dar paso a la pregunta, pero ya María Suave estaba con un tantito de cansancio, así que Irmita, prepara la pregunta para Padre Fernando Vega. Ya. El padre Fernando Vega, mientras nos muestra a Katy dónde seguir estudiando y encontrar el libro de María, Ribla 46. En el centro bíblico, ¿ven? Solo se pone Centro Bíblico Verbo Divino y arriba tienen Ribla y pinchan Ribla y tienen todos los Riblas, todos los libros gratuitos. Busca el 46, no hace falta pincharlo, pero ahí estará el 46. ¿Lo ven, María, a la izquierda, abajo? Va donde está la manito. Si lo pinchan, él bajará solito a su computadora. ¿Ven qué fácil? Tenemos el privilegio de leer y estudiar todos los temas de los biblistas latinoamericanos que en perspectiva de lectura popular de la Biblia nos siguen ofreciendo. El día de hoy acaba de salir el número 83, Comunidades Alternativas, coordinado por Sandra Mansilla desde Argentina. Bueno. Muchas gracias. Katy? Solo para poner algo de Danilo Velastegui, uno de los grandes profesores, amigos, compañeros y hermano que nos acompaña, y nos dice, el Cristo cósmico no es una idea nueva, ya la mencionó, el nombre a mí se me hace difícil, Chardín, sacerdote. Teilhard de Chardin. Eso, sacerdote, teólogo y antropólogo. Y también es mencionada esta idea en el Vaticano II. Y por Dios, no olvidad las enseñanzas del apóstol Pablo, por favor. Vamos entonces ahora a dar la bienvenida al Padre Fernando Vega. Padre Lauren, ¿lo presenta o lo hago yo? Hazlo tú. Es más agradable. Padre Fernando Vega, ya sabe el cariño que lo tenemos, de verdad la gente nos pide, nos solicita, por favor inviten a Padre Fernando Vega, es tan humano, tan estudiado, tan entendido, pero sobre todo con una experiencia de Cristo que cada vez que habla nos conmueve y nos mueve a la acción. Así que Padre Fernando Vega, somos todos suyos. Padre Lauren ya está por proyectar su PowerPoint, así que... Sino en días diferentes, y por qué en cambio la Navidad cae en un día fijo, porque el calendario lunar es más libre, más móvil, ¿no? El calendario solar es más fijo. Yo diría que una cosa que quizá para que complementar y respondiendo a una inquietud de una de las personas que preguntó, es que Sol y Luna son necesarios para la agricultura, las dos cosas. Es más, cuando la luna brilla,
en su plenitud es porque recibe en su plenitud la luz del sol. Y esto lo vamos a ver un poco en el estudio que vamos a hacer hoy, ¿no? Yo voy a exponerles el Evangelio de la infancia de Mateo, Mateo 1:2, Mateo 1:2, ¿no? María en el Evangelio de la infancia, Mateo 1:2. Rescatando a Mateo, digo yo, hay muchos estudios sobre María en el Evangelio de Lucas, donde María es la heroína indiscutible y no cabe duda que el Evangelio de Lucas tiene una mariología, es el padre, el fundador de la mariología, ¿no? En cambio, el Evangelio de Mateo ha sido un poco relegado, poco estudiado, porque María ahí no aparece en el Evangelio de Mateo. María y el niño apenas son mencionados, pero el gran héroe del Evangelio de Mateo es San José, es José, el patriarca San José. Entonces, fíjense ustedes que estamos tocando este tema conflictivo del patriarcado y el matriarcado, ¿no es cierto? Y a veces, yo por lo menos en los discursos de la gente no creyente, debo decir que hay mucha bronca contra el patriarcado cristiano y contra el patriarcado de la Biblia. Aquí en los discursos de nuestros políticos y agentes sociales, muchas veces parecería que hay que coger el patriarcado y hay que mandarlo a la porra, porque realmente, fíjate que María Suave nos ha dicho que hay que conjugar la patria con la matria, ¿no? Porque ambas realidades en la vida práctica están juntas, padre y madre. Esta bipolaridad del ser humano, que alguien decía, estamos llamados a ser uno, pero claro, esa unidad está rota por lo que llamamos la caída original, que pervierte las relaciones hombre-mujer, convirtiéndolas en una relación de dominación, de lucha, de confrontación y no de complementariedad. Creo que el estudio que vamos a hacer ahora, pues nos va a ayudar a superar un poco este prejuicio de que Mateo es un evangelio patriarcal y es un evangelio antifeminista, porque ahí el héroe es José y María no dice nada ni aparece realmente en primer plano, ¿no? Bueno, un poco una lectura superficial de Mateo, ¿no es cierto?, nos puede llevar a conclusiones engañosas. Ya hemos dicho, María no aparece en el relato, ocupa un rol pasivo, no habla, llevada y traída por José con el niño como si fuera una maleta. Podemos concluir, María es una mujer sometida, ¿no? José, por el contrario, es el héroe del relato, un representante del patriarcado, y concluimos que José es el genuino representante del machismo. Es una interpretación un poco peligrosa, un poco traída de los pelos cuando queremos leer la historia bíblica con los problemas y los ojos de la problemática y de los conflictos actuales, ¿no? En ese tiempo los problemas eran otros. No existía el concepto de patriarcado en este sentido pernicioso que hoy se maneja, o del matriarcado como una especie de utopía de ese otro mundo posible, ¿no? Estamos en otra época, ¿no? Entonces, para recordar un poco, el Evangelio de Mateo se escribe más o menos entre el año 70 y 80, ¿no? Justo en el momento en que se está separando la iglesia cristiana del judaísmo, de la sinagoga judía, y los cristianos están siendo perseguidos, ¿no? Sobre todo aquellos cristianos
que los conocemos como judeo-cristianos, es decir, aquellos cristianos que siendo judíos creyeron que Jesús era el Mesías y habían continuado asistiendo a la sinagoga, al templo. Estos judeo-cristianos estuvieron asentados en la propia iglesia madre de Jerusalén, con Santiago como líder, etcétera, y se desarrollaron mucho en Siria. Nosotros conocemos mucho a través de San Pablo, de la expansión del cristianismo hacia Occidente, hacia Grecia, Roma, y no conocemos mucho de la expansión del cristianismo, de la evangelización hacia Oriente. Pues bien, el centro de donde parte la evangelización hacia Oriente es el territorio de Palestina y Siria, ¿no? Y conocemos poco de eso, pero nos encontramos con que el Evangelio de Mateo, aunque depende ya de la tradición de Antioquía, donde se unió también la tradición corintia de Pablo, sin embargo, hay una tradición siria muy interesante. Y ustedes saben que Mateo, en la teoría de las dos fuentes, pues bebe de Marcos y de la fuente Q, pero tiene una fuente propia, y esa fuente propia nos remite a estas comunidades cristianas judías de habla aramea, ¿no? Hablaban el arameo como Jesús y tenían otra mentalidad. Ya nuestra mentalidad católica es muy griega, muy occidentalizada, por el cuestionamiento del pensamiento occidental. Pero justo el Evangelio de Mateo, en lo que es el relato de la infancia, nos presenta una pieza arqueológica, literaria, maravillosa del cristianismo arameo, ¿no? De las comunidades llamadas de los nazoreos. Recordemos que en Hechos de los Apóstoles se dice que fue en Antioquía donde por primera vez se llamó a los seguidores de Jesús cristianos. Y se dice también que son los seguidores del camino, ¿no? Pero por aquí aparece que Jesús fue llamado Nazoreo, Nazraya. Entonces, nosotros encontramos aquí una pieza literaria lindísima de esa etapa de la formación del Evangelio de Mateo que pertenece a las comunidades nazrayas que hablaban arameo y que entendían realmente mucho mejor que nosotros del mensaje de Jesús porque lo entendían en su propio idioma. Después ya todo el evangelio en griego ha sido traducido y ellos no necesitaban esa traducción porque entendían las palabras de Jesús, las historias sobre Jesús en el propio lenguaje materno de Jesús. Abba, Padre, no necesitaba explicación para ellos y una serie de términos que para nosotros requieren de traducción, ¿no? Debemos decir que el Evangelio de Mateo va a interpretar todo el Evangelio en clave de Éxodo, del nuevo Éxodo, del nuevo pueblo de Dios, de una nueva creación, de un nuevo Éxodo. Por eso podríamos decir que el Evangelio de Mateo presenta a Jesús como el nuevo Moisés, como ese profeta surgido de entre los hermanos que dice el libro del Deuteronomio, y por eso su evangelio, podemos decir, es la Torá del reino, con 5 discursos. Por eso es tan importante el tema del monte, el sermón del monte, la revelación en el monte, etcétera. En fin, y a todo este conjunto del evangelio se le ha puesto pues un midrash, la historia de la infancia de Jesús, ¿no es cierto? Que vamos a ver que es una obertura de todo el evangelio, pero que nos remite no al propio nacimiento de Jesús, sino más bien al nacimiento de una nueva comunidad que es la iglesia, que nace de la sinagoga, pero que se desprende de la sinagoga. Es más, es condenada por la sinagoga, es expulsada de la sinagoga. Este hecho histórico que acontece allá después del año 84
está ahí inmerso, mientras la sinagoga condena a los seguidores de Jesús, a los nazoreos. En cambio, los paganos se convierten, entran en la iglesia de manera masiva. Bien, dicho estas cosas, vamos a la estructura del evangelio. El evangelio está estructurado, yo estructuro esto en 4 partes. La genealogía, donde se usa la palabra generación de Jesucristo. Las palabras son muy importantes aquí, los detalles. Vamos a ver que el diablo está en los detalles. Si lee, bueno, mucha gente ni lee las genealogías, ¿no es cierto? Una lista ahí de personas que ni nos acordamos de la Biblia. Además, son un poco forzadas las genealogías porque, por ejemplo, Mateo nos pone una genealogía de origen patriarcal y de origen regio, ¿no? Es la genealogía de los patriarcas que conecta con la genealogía de la casa de David. En cambio, Lucas nos va a presentar una genealogía más bien profética. Por lo tanto, es una creación artificial un poco. Estos evangelios de la infancia no son históricos, tienen una piedra preciosa de la historicidad, del nacimiento de Jesús, de María, pero lo demás es un poco, a ver, es como como si yo me encuentro un trocito de una olla de los incas o de cualquier cultura, y a partir de ese trocito de la olla, recreo la olla con un material nuevo, pero que le doy esa pátina, ese color antiguo. Más o menos el Midrash es así. Por eso la infancia de Jesús va a estar moldeada por la infancia de Moisés en Egipto, ¿no? Entonces, pero bueno, la genealogía, entonces, de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham, hijo de María, en la línea de sucesión patriarcal real. Segundo texto, la anunciación de la concepción de Jesús a José. Nos choca. No es María la que recibe la anunciación, sino José. También José se va a tener que embarazar de Jesús de alguna manera, ¿verdad? Es una revelación en sueños. Esto nos recuerda un poco al José de Egipto también, que era un soñador. Es interesante además porque fíjense que la fe cristiana va a aparecer en el Evangelio de Mateo en medio de 2 sueños. El sueño, o un sueño en 2 revelaciones angélicas. La revelación angélica a José en sueños del nacimiento de Jesús y la revelación angélica de el ángel en el sepulcro vacío a las mujeres, ¿verdad? Entonces, son 2 revelaciones angélicas. Podemos decir que también por eso no les creyeron a las mujeres, porque las mujeres siempre andan soñando. Y en cambio, los hombres parecería que... Pero aquí vamos a tener un hombre soñador. Es interesante, ¿no? Bueno, en este pasaje de la Anunciación, José recibe un llamado y cumple ese llamado de acoger a María en su casa y a ponerle el nombre a Jesús. Luego viene el pasaje de la adoración de los magos de Oriente en Belén, guiados por una estrella. No es ni el sol ni la luna, es una estrella que en el mundo de observación de los astrólogos de aquel tiempo pertenece a una constelación que se llama de las Pléyades, que es una constelación muy importante para los astrólogos de ese tiempo. Nosotros acá en América del Sur hablaríamos más bien de alguna estrella de la Cruz del Sur, ¿no? Por lo tanto, esta estrella que guía a los magos está ubicada en el cielo del hemisferio norte, ¿no? Lejos de ser el sol deslumbrante o la luna llena, y aquí aparece esta estrella pequeña, pero importante, ¿no? Luego está el último pasaje, es la huida de la Sagrada Familia a Egipto en medio de la persecución de Herodes.
¿no es cierto? Huyen a Egipto y luego retornan y se van a vivir en Nazaret. Y estas son las 4 perícopas que rápidamente voy a tratar de ir destacando qué es lo relevante de estos textos para nuestra teología, para nuestra relectura de la Biblia en clave feminista y patriarcal. Y, ¿no es cierto?, rescatando el patriarcado y rescatando el feminismo, pero bajo la luz de el texto de aquel entonces, no poniendo nuestras ideas, sino tratando de ver qué nos dice el texto. Bien, en la genealogía, si ustedes leen la Biblia, luego lo podrán hacer detenidamente, no podemos ir leyendo el texto porque no nos daría tiempo. Se narran 42 generaciones. Tenemos la cantaleta ahí de que Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a tal, pero solo tenemos 14 generaciones de Abraham a David, 14 generaciones desde David hasta el destierro y 14 generaciones desde el destierro hasta Cristo. Pero aquí nos encontramos con algunas sorpresas. Solo aparecen, hay 42 generaciones, pero solo aparece 41 veces el verbo engendró. Abraham engendró a Isaac, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque José no engendra. Fíjense ustedes, con qué cuidado se transmite en el relato la semilla, el esperma de Abraham, que es el esperma de la promesa. Y entonces hay un cuidado enorme en la transmisión de esta semilla de Abraham, ¿no? Ya vamos a ver que cuando a veces se atranca la semilla, vamos a ver quién interviene para salvar la semilla, ¿no? Sin embargo, cuando llega José, Dios le dice, gracias José, no te necesitamos. Y aparece María, que va a ser madre sin su intervención. José no es el padre. Qué cosa tan rara, ¿no? Y entonces aquí aparecen estas anomalías de que aparecen 5 mujeres, cuando se atranca la transmisión de la semilla del engendramiento de la genealogía de la promesa. Resulta que cuando se atranca la semilla aparecen mujeres que no entran por la puerta, sino por la ventana, de alguna manera. Son mujeres, dicen los biblistas, son mujeres irregulares. Y ahí tenemos la primera de ellas, es Tamar. Rápido la historia de Tamar. Tamar se había casado con un hijo de Judá, murió su esposo, Judá le debía dar un nuevo esposo, uno de sus otros hijos, no cumplió esa obligación de levirato, y entonces la Tamar se disfrazó de prostituta y se metió en la cama con el propio Judá y le arrancó un hijo a Judá. Y ese hijo de Tamar es el heredero de la promesa. Chúpate eso, ¿no es cierto? Por lo tanto, ahí habría, nosotros diríamos con nuestra propia, un incesto, ¿no? Bueno, los rabinos judíos dicen que Tamar es santa y que robándole la semilla a su suegro, logró continuar la historia de la salvación. Entonces, nada de incesto, santa la Tamar. Bueno, luego está Rahab. La Rahab, saben ustedes, le conocen, era la jefa, podríamos decir, la madame de un clan de prostitutas de Jericó, que cuando los israelitas que querían entrar en la tierra prometida fueron a espiar y a ver cómo podían conquistar la tierra, se refugiaron en Jericó y ahí pues tuvieron el heredero de la promesa tuvo relaciones con la madame de las prostitutas, Rahab. Bueno, Rahab es santa también, porque gracias a ella ocultó a los espías y gracias a su complicidad, ¿no es cierto?,
pues además en los prostíbulos se sabe de todo, porque ese chismorrea de todo, lo que no sale en los periódicos. Pues, o sea, entonces era el mejor lugar para espiar, ¿no? El prostíbulo. Entonces, muy interesante, ¿no? Luego aparece Ruth. ¿Cuál es la rareza de Ruth? Es que es una extranjera. Es una moabita. Y el libro de Ruth, saben ustedes, se escribe en un momento difícil para los israelitas después del destierro, en el cual esta tendencia patriarcal de la línea de los varones, etcétera, pues resulta que los judíos que estaban casados con extranjeras debían expulsarlas, divorciarse y echarlas simplemente. Y se escribe el libro de Ruth para mostrar que la abuela de David, nada más y nada menos, era una extranjera, y una extranjera, digamos, de un yavismo, de una fe enorme que no la tenían otros machos de la época, ¿no? Luego aparece Betsabé. Betsabé, que además de haber sido obligada por el macho David al adulterio con él y haber David mandado matar a Urías, su esposo, el hitita, también Betsabé es hitita, es también extranjera. Entonces, ya, y por último aparece María, y vamos a decirlo aquí sin ambajes. ¿Cuál es el problema de María? Que es madre soltera. Y ahí el problema. A los ojos de José y de toda la gente, María es madre soltera, además con la sospecha de infidelidad. Entonces, resulta que a la hora de la hora, Dios no hace valer la pureza de la raza, de la semilla, el orgullo patriarcal del hombre, la patria, todos esos valores de la ley judía y de todo aquello que realmente debía salvar al hombre, pero que se había convertido en una religión y una institución opresiva. Pues Dios desecha el poder humano para escoger a una mujer que es el icono de la debilidad, de la insignificancia en ese contexto. Entonces, es muy importante la genealogía, ¿no? Leyendo estos detalles, es muy importante la genealogía, ¿no? Para nuestra teología, nuestra relectura de este bien. Entonces, ya teologizando, la generación del Mesías y de la fe cristiana no se basa en las fuerzas del poder, el prestigio acumulado del estirpe de los patriarcas y de los reyes. No, José, le dice el ángel, hijo de David. Sin embargo, el esperma de la promesa de Abraham, de David, es descartado. Es una nueva creación de Dios, la intervención escatológica, que luego se descubrirá que es hasta cósmica, ¿no es cierto? No solo para salvar a la humanidad, sino para recrear el mundo, por lo tanto, para instaurar un nuevo modo de relaciones humanas, sanadas del pecado, de la violencia y del dominio del poder, ¿no? La presencia de las mujeres irregulares en el engendramiento, ¿no? Dios hace intervenir a María. Aparece embarazada sin saberse quién es el padre. Sospecha de infidelidad. Situación penada por la ley. ¿Verdad? Podía José denunciarla, llevarla a juicio y apedrearla, porque era una adúltera, ¿no? Y entonces resulta que no, que pues aquí vamos a tener que explicar que su embarazo es una obra de Dios. No es obra del poder humano, le llamamos a ese poder de Dios el Espíritu, ¿no es cierto? En cumplimiento de las promesas. Dios escoge a lo que el mundo judío excluye por falta de mérito. Decía, por ejemplo, María Suave, de la importancia de la sangre
de la menstruación de las mujeres, pues las mujeres habían sido declaradas impuras por la menstruación. Entonces, realmente aquí se está escogiendo lo que el mundo judío tiene por impuro y el mundo romano desprecia por su debilidad. Es decir, no olvidemos que ya el cristianismo se está predicando en el Imperio Romano. Ya veremos más adelante al último cómo Pablo nos hace un comentario sobre esto. Ciertamente, estamos en un mundo patriarcal. Ese no es el problema, ¿no? Pero ese no es el problema que afronta Mateo. María no interviene, está callada, porque en ese mundo se está mostrando que Dios escoge lo que no cuenta. Es a ese, al que no cuenta, escoge Dios para iniciar la vida del Mesías. Esto es escandaloso. En aquel tiempo y también ahora. Es decir, no es que solo entonces, es hoy en nuestras iglesias no queremos ver prostitutas, ni queremos ver mujeres malas y de vida alegre. Tenemos un gravísimo problema con aceptar la encíclica Amoris Laetitia, en la que el Papa Francisco dice que hay que acoger y amar a los matrimonios que tienen serios problemas, que se han deshecho, se han vuelto a rehacer, nuevas parejas, etc. Tenemos un problema muy serio. Nos hemos vuelto también una iglesia de los puros. Y hoy día, ¿quién puede, en esta civilización de hoy, quién puede decir yo no he pecado? Estamos igual, esta tendencia a volvernos fariseos, excluyentes, está siempre presente. El judaísmo cayó en eso, la iglesia católica cayó en eso, las iglesias, muchas evangélicas están en eso, el mundo de la New Age está en eso, todos están en eso, ¿verdad? José se despierta, cumple la orden, se convierte en padre adoptivo de Jesús, se destaca que no la conoció, que respetó la integridad de María, embarazada ya, no la conoció, para subrayar el hecho de que él no es el Padre. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Ahora vamos a la siguiente lámina, donde tenemos la anunciación a José. Un poco, no sé cómo andamos de tiempo, y ustedes me dirán cómo andamos, ya vamos avanzando. José es el héroe del resto de esta historia, ¿no? Nos recuerda a José, el de Egipto, el intérprete de sueños, ¿no? José decide repudiar en secreto a María bajo sospecha de infidelidad. Sin embargo, dice que José era justo y no quería difamar. Y entonces, estando en estos pensamientos, dice, el ángel del Señor, no es cualquier ángel, es el ángel que anuncia el tiempo del Mesías, se aparece en sueños a David en el típico esquema de revelación. Primero está, no temas. Acuérdense también el ángel a María, no temas, María. No temas, el hijo que lleva a María es obra de Dios. Por lo tanto, mandato, acoge a María en tu casa, pon el nombre a Jesús y hazte cargo. Ponle el nombre de Yeshua, que significa Yahvé salva. Entonces, tú, haciendo esto, vas a cooperar nada más y nada menos que con la llegada de los tiempos mesiánicos, la llegada de la salvación. Y para convencerle, siempre se puede citar la escritura o se da un signo a María. Por ejemplo, el ángel le dice, para Dios nada imposible, anda y visita a tu prima Isabel, y la que llamaban estéril ya está encinta. Aquí, en cambio, se da otra prueba, una prueba de escritura. No se cita esta mujer en la genealogía, pero es una joven adolescente, esposa del rey Acaz, que era un rey de... Bueno, el libro de los reyes dice que todos los reyes fueron la misma pendejada, ¿no? Que fueron la misma mierda colores, ¿no? Algunito se salvó,
el Acaz no se salvó, era un desgraciado también, un incrédulo, confiando en alianzas con los hombres. Tenía miedo porque estaban atacándole precisamente los reyes del norte, los reyes arameos, en alianza con Siria. Y pues el profeta Isaías le dice, pide una señal, 7:14, pide una señal. Y él dice, yo no quiero pedir ninguna señal. Entonces el profeta dice, pues Dios mismo te va a dar una señal. He ahí que tu esposa, Alma, tu mujer adolescente, ¿verdad?, está encinta y va a dar a luz un hijo al que le pondrá por nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Bien, pues convencido por este argumento de la palabra, obediente a esta palabra, José da el salto y deja que el Espíritu lo transforme, ¿no? De un hombre justo, ya veremos un poco más de esto, de un hombre justo y bueno, que ya había decidido, sin ninguna revelación, tener misericordia por el amor que tenía María. No quiso llevarla a la comisaría ni denunciarla. Se tragó su orgullo de macho. Nada de esto, que ya me pusieron los cuernos y tal y cual. Pues ahora, gracias a la fecundidad del Espíritu, José se salva a María y salva al niño y se salva a sí mismo, ¿no? En el salto de la fe, de la obediencia a la palabra, ¿no? Es maravilloso este entretelón, ¿no? José, descalificado por su linaje, es llamado a ser, por ser un hombre justo, sensible, compasivo. Hoy día las comisarías, los juzgados están llenos de demandas de mujeres que despotrican contra los padres de sus hijos, de padres que reniegan y niegan tener hijos y les niegan el alimento. Es pan de cada día, las violaciones, toda esta vaina, que no hay en quien confiar, que en la propia familia se violan a los niños, que se abusa de las mujeres, de las niñas, adolescentes. Es un mundo horroroso. Pues así era también antes. También no hemos cambiado mucho, pero aquí hay un hombre diferente, ¿no? Es un hombre sensible. Hoy día diríamos que José es del modelo de las nuevas masculinidades, ¿no? Por eso la aceptación de esta revelación en sueños hace de José el primer creyente de la fe en Jesucristo, ¿verdad? También nos dirá Lucas que María es entonces la primera creyente y nos ha recordado María que María concibió escuchando la palabra, pues también José colabora con este embarazo, con esta concepción, escuchando y obedeciendo la palabra, ¿no? Engendra para la salvación de todos. José da el salto de la fe sin comprenderlo. No comprende mucho José. Acoge a María en su casa, la libra del juicio y de la maledicencia y le da su nombre, ¿no? La fe y la obediencia de José le llevan a asumir una nueva relación matrimonial, ya no en la fuerza del deseo de la carne, ¿no es cierto? De la voluntad, como dice el Evangelio, el prólogo de Juan, de la voluntad del varón, sino de el poder de Dios, que hace posible que no solo María y José se metan en este embarazo divino, sino que todos nosotros, por el bautismo y por la aceptación del Espíritu, podamos nacer como hijos de la Iglesia y ser fecundados por el Espíritu Santo, ¿no? José se hace responsable. Decía María, volver al cuidado. Se hace cuidador de una familia disfuncional. No puede ser más disfuncional la Sagrada Familia, con un padre que no es el padre, con una madre soltera, luego migrantes que no tienen donde caerse, muy parecidas
a esas familias nuestras. ¿Cómo se salva esta familia? ¿Cómo se vuelve el prototipo de lo que puede ser una familia? No porque las cosas funcionen muy bien, porque José es, ay, María, no, es porque realmente han sido fecundados por la palabra y por el Espíritu. ¿No es cierto? Con este salto de la fe, como digo, no solo salva a José, a María y al niño, sino que él mismo se salva a sí mismo, ¿no? Vamos adelante, rápido, porque se nos acaba el tiempo. Bueno, entonces ya hemos dicho, ¿no? Vamos a la adoración de los magos. Cosas a destacar. Las comunidades arameas, sirias, miran hacia el oriente. Por lo tanto, es lógico que los extranjeros vienen de oriente, ¿no? Ese es su lugar de evangelización. Los magos no son reyes, son astrólogos, estudian en los cielos, es muy antiguo, para estudiar los vaticinios de los dioses y de sus consecuencias religiosas y políticas, ¿no? No sé si saben ustedes que la palabra templo proviene de un lugar abierto en el bosque para mirar el cielo y auscultar el vuelo de los pájaros para saber qué quieren los dioses, ¿no? Y de ahí viene el templo, lugar donde vamos a consultar, a encontrarnos con Dios. Eso viene desde muy antiguo, ¿no? Ven una estrella ligada con la leyenda del nacimiento del rey. No sé si ustedes han visto esa película que se llama 10.000 años antes de Cristo. Ahí aparece el tema de la estrella, esta chica que va a salvar también a esa tribu todavía de gente que vivía de la caza de mamuts y van a descubrir la agricultura. Pues hay una chica que tiene grabada en la mano la constelación de las Pléyades, ¿no? Y ahí hay una conjunción de estrellas que acontece de vez en cuando, que es muy estudiada por los egipcios. De bien, es famoso, es famosísimo. Entonces, ahí pone esta pieza, pues, de la cultura oriental, Mateo, para mostrarnos que estos reyes vienen guiados por una estrella. Quizá Mateo nos quiere llevar al libro de los Números, donde el profeta Balaam dice: veo surgir una estrella, no es para pronto, para ahora, pero una estrella surge de Jacob, ¿no? Bueno. Y también los relatos del nacimiento de los reyes están siempre presididos también y contados. Ocurrieron en ciertos momentos de conjunciones estelares, ¿no? Lo interesante es que estos astrólogos vienen de lejos, buscan, preguntan. Cuando se pierden, van a las escrituras, ellos también, ¿no? Y estas escrituras los guían hacia Belén. Encuentran, se alegran, adoran, comparten sus regalos, también sueñan y obedecen, ¿no? Este relato va a ser un enorme contrapunto con Herodes, que está en el siguiente y último pasaje, ¿no? Herodes está cerca, vive en Jerusalén a pocos kilómetros, 12, 13 kilómetros, 7 kilómetros, no me acuerdo bien, de Belén, pero no busca, no pregunta, no encuentra, no adora, más bien se inquieta con toda Jerusalén, y lo hacen también los sacerdotes y escribas, maquina persecución y muerte, ¿no? Y entonces tenemos pues el paso, ¿no es cierto?, el significado. En el año 80, cuando se escribe el Evangelio, los magos representan a los pueblos gentiles de Oriente que están convirtiéndose en gran número al camino de las comunidades judeocristianas, a las comunidades nazoreas, a los nazrayas, ¿no? Seguidores de Jesús, el Mesías, en su mayoría personas corrientes, gente de a pie, con
de mujeres, niños, esta gente sencilla del imperio está ingresando en las comunidades, mucha gente, ¿no? Y claro, Herodes y los sacerdotes y escribas de Jerusalén representan a la sinagoga que ya han calificado a Jesús y a sus seguidores de impostores y que están expulsando de las sinagogas a los seguidores de Jesús, incluso atizando a los romanos a que los persigan. Esto es gravísimo. La expulsión de los judeocristianos de la sinagoga es gravísimo. Es más o menos como la pandemia. ¿Por qué? Porque la vida de todos estos cristianos estaba ligada a la economía del pueblo judío. Ellos producían para la comunidad judía. La economía giraba en torno del comercio, de los servicios de la comunidad judía, ¿no? Y resulta que de pronto pierden a toda la clientela. Ya no pueden hacer ni deliveries, ¿no es cierto? Entonces, es un impacto desde el punto de vista económico, social, brutal, porque es realmente una expulsión. No sé si ustedes tienen esa experiencia, yo sí la tengo, de haber sido expulsado, maldito, por no cumplir ciertas reglas en una congregación religiosa, ¿no? Entonces, es terrible porque uno se queda sin piso y tiene que recrearse absolutamente de nuevo, ¿no? Entonces, vamos al cuarto y último pasaje. Huida de José y su familia a Egipto. Se narra en el contexto de la persecución y matanza de los niños en la comarca de Belén por una orden de Herodes enfurecido. Así se cumple Jeremías 31:15. El clamor y el llanto en Ramá de Raquel que llora a sus hijos, que ya no existen, ¿no? Raquel está cerca, la tumba de Raquel supuestamente está cerca de Belén en Ramá, ¿no? Otra vez el sueño. Y la orden a José: levántate, toma contigo al niño y a su madre, porque Herodes busca matar al niño. El propósito fundamental de esta huida es el retorno de Egipto. Oseas 11:1, que no es una profecía, sin embargo el evangelio la convierte en oráculo profético. De Egipto llamé a mi hijo. Esto está totalmente en coherencia entonces con el Midrash, que recrea la vida de Jesús en la matriz del Éxodo y en la que va a nacer el nuevo Israel y Jesús va a ser el nuevo Moisés, el evangelio va a ser la nueva ley, ya no escrita en tablas de piedra, sino en el corazón, ¿no? Mateo presenta a Jesús en el contexto de Egipto y el Éxodo. José el soñador, nace en medio de una persecución de niños, Jesús. María, la hermana de Moisés, le salva. Estas coincidencias de nombres no son casuales, son importantes. Jesús encarna también el nuevo Josué, Israel, que sube de Egipto a la tierra prometida. Como Moisés, Jesús revelará la nueva ley en la montaña. Lo que nos dice en el texto releído en Navidad: el libertador está en camino. La salvación viene, pero ya sabemos que en el año 80 esa salvación ya está inundando el Imperio Romano y también los países del este, de Siria, Irak, Irán. Se conoce que la evangelización llegó incluso hasta la India, ¿no? José, el hombre justo y misericordioso, será el padre y protector de esta nueva gesta exódica. Interpreta los acontecimientos, toma las decisiones más oportunas. Él no es importante, lo importante es proteger a la madre y al niño. Él desaparecerá pronto, como Moisés, no entrará en la tierra prometida. María, en cambio, será parte de las primeras comunidades cristianas arameas. Fíjense, qué cosas tan interesantes que están ahí insinuadas en el contexto del Midrash, ¿no?
Esto es emocionante, ¿no? Es emocionante. Etapa final. Nazaret. Muerto Herodes, José, siempre cumpliendo la inspiración en sueños, retorna a Palestina con la madre y el niño, pero toma una decisión prudente, enterado de que en Judea reinaba Arquelao, cosa que es históricamente, es decir, a Herodes le sucedió su hijo Arquelao, que era más bestia todavía que su padre, ¿no? Tan o más sanguinario que él, y entonces decide retirarse a la región de Galilea y se fue a una ciudad llamada Nazaret. Es importante Galilea, porque Lucas también lo dice, una luz, Galilea de los gentiles, Galilea de los gentiles. ¿Por qué? Porque el centro del poder estaba en Jerusalén, en cambio Galilea era periferia, ¿no? Gente... Primero los principales excluidos eran los samaritanos y después los galileos. Cuando en Juan, Felipe le dice a Natanael, hemos encontrado a Jesús de Nazaret. ¿Qué dice Natanael? De Nazaret, ¿acaso podrá salir algo bueno? Dice, pueblo infeliz que ni siquiera es nombrado en la Biblia, ¿no? Entonces, fíjense ustedes que la salvación viene de donde no esperamos, de donde no le daríamos ningún crédito, ¿no? Y Mateo entonces concluye con esta nota sorprendente que para que se cumpliera el oráculo del profeta será llamado Nazoreo, Nazraya en arameo, ¿no? Ahí pueden ver ustedes la nota de la Biblia de Jerusalén, dice, este término se conservó en el mundo semítico, no en el mundo paulino ni petrino, para designar a los seguidores de Jesús. Y estas comunidades se consideraron a sí mismas como el resto de Israel. ¿Qué cosa? Entonces, porque la palabra esta nazoreo es un poco forzada. En el Antiguo Testamento no la encontramos tampoco. Encontramos la palabra nazir de Dios, que es el que no se corta el pelo, que ha hecho un voto de no cortarse el pelo y la barba, una especie de medio de vegano que no come carne, en fin. Había una corriente muy vegana entre los judíos de la época tribal. Ya cuando se construyó el templo, ellos seguían viviendo en tiendas y esta relación, precisamente se estaba perdiendo esta relación con el rebaño de pastores, se estaba perdiendo la relación con la tierra, se estaban volviendo muy urbanos, y entonces estos nazrí, incluso hay una teoría muy bonita escrita por una bueno, no sé si es creyente o no, pero es de una escritora nacida de la iglesia anglicana, que tiene un libro bonito que se llama María, una mujer de carne y hueso, ¿no? Ella describe a María pues como una aramea, ¿no? De carne y hueso, recrea su historia, su infancia ahí en medio de Galilea, en medio de las cuevas de los guerrilleros y tal, y cosa muy, muy interesante, ¿no? Entonces, vamos a encontrar, aquí nos están remitiendo a esa María que no cuenta, que no habla, que no dice nada, porque está en ese contexto, pero que es terriblemente desmontado y criticado por el relato, porque el patriarcado se va a la mierda. ¿No es cierto? El patriarcado no sirve para el nuevo concepto, la nueva revelación de Dios, la nueva revelación de lo que es las relaciones hombre-mujer, las relaciones entre los pueblos, las razas y todas estas cosas. No. Conclusión histórica. El Evangelio de Mateo nos deja entrever su origen arameo, nazraya, de los primeros seguidores sirio-palestinos de Jesús. Algunos nazrayas acabaron siendo una secta ebionita, ¿no? Porque se quedaron en ese de que Jesús no podía ser
sea, porque esto merece otro taller, ¿no? Cómo este tránsito de concebir a Jesús, Hijo de Dios, simplemente en un sentido débil como rey, y este sentido fuerte que se desarrolló en las comunidades occidentales de Jesús como el Logos, el Verbo encarnado, la palabra hecha, ¿no? Que pertenece a la tradición antioqueña, corintia, paulina y petrina, ¿no? Encontramos esta maravillosa pieza de arqueología literaria en el Evangelio de la Infancia de Mateo. María fue una fiel, una cristiana nazaraya, ¿no? Terminamos con una interpretación sintética. El mensaje de Mateo: Jesús y el cristianismo es un acontecimiento inesperado en la historia de la salvación por fe y no por méritos del poder étnico, patriarcal, político, ni nada de eso. Nacimiento y resurrección son acontecimientos que no cuadran con los criterios de la historia oficial y de ningún poder. La verdad del acontecimiento ha sido revelada por una relectura en clave cristológica, de Cristo sufriente y muriente, de las profecías del Antiguo Testamento. Fiel a su forma de actuar, Dios se vale de la debilidad humana, de lo que no cuenta. Esto es escandaloso y desconcertante, tanto para el mundo judío como para el mundo romano, desde el nacimiento hasta la cruz. Piedra de tropiezo para los sabios y poderosos, pero salvación para los humildes, ¿no? Y aquí tenemos entonces un comentario que ahora entendemos un poco, porque Pablo, acuérdense ustedes que fue bautizado en Damasco. Damasco está en Siria. Pablo, en su origen primigenio, fue evangelizado por los nazrayas. Y entonces, una de las cosas que Pablo se ha aferrado es a esto que nos cuenta en Primera de Corintios, porque nosotros predicamos a un Cristo crucificado. Escándalo para los judíos, necedad para los gentiles, pero sabiduría de Dios para todos los creyentes, porque la necedad divina es más sabia que la sabiduría de los hombres, y la debilidad divina más fuerte que la fuerza de los hombres. Miren, hermanos, quienes han sido llamados. No hay muchos sabios, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Ha escogido Dios lo necio del mundo para confundir a los sabios, lo débil del mundo para confundir a los fuertes, lo plebeyo y despreciable ha escogido Dios para reducir a nada lo que es, para que nadie se gloríe, nadie saque pecho diciendo aquí estoy yo y soy el autor. No, no, aquí lo importante es abrirse, abrir el corazón al espíritu, ¿no? Entonces, las nociones modernas de machismo y feminismo son ajenas a las preocupaciones del Evangelio de Mateo. Mateo nos hace ver que la lucha es mucho más allá, es integral. De nada sirve pelear por los derechos de las mujeres mientras los niños están muriendo en las calles, en las plazas, en los barrios, porque son chicos, son varones, y ya son parte del paisaje. Todos los días nos asustamos de que se han asesinado 70 personas en las cárceles. Joroba, si sumas todos los muertos diarios en las calles de Guayaquil, suman mucho más de 70 personas en un par de meses, ¿no? José, ¿cómo acusarle de patriarca, del patriarcado dominante? No, ojalá hubieran muchos patriarcas con la fe, compasión y fidelidad de José, ¿no es cierto? Estos hombres silenciosos, que los hay, pero que están invisibilizados también. ¿Cuántos niños y mujeres prosperan a la sombra de hombres buenos, José? En nuestras iglesias no habrían niños abusados ni mujeres violentas. José es modelo de lo que hoy se habla en los términos sociológicos, de las nuevas masculinidades, dirían nuestras feministas, ¿no?
María y el niño no aparecen, no hablan, pero son lo importante que hay que proteger. Esperanza de vida y liberación. Hoy la sociedad tampoco las protege. Pedirle al Estado y aún a la misma iglesia, al poder político y religioso, es pedir peras al olmo. Mientras la iglesia sea poder, mientras el Estado sea poder, no habrá real protección porque es poder. María representa tantas mujeres de ayer y de hoy. No habían ONGs luchando por los recursos, por los presupuestos que se gastan el 60% en sus propias estructuras para proteger a las mujeres y a los niños. La comunidad cristiana sanaba, preservaba primero, como cuidaba, como decía María Suave, preservaba, pero también sanaba por el evangelio las relaciones sociales de poder. Hoy día Yacu Pérez dice hay que mandar obedeciendo, hay que mandar y hacer obedeciendo. La autoridad como servicio a la educación, a la protección de la familia, a la garantía de la dignidad humana de la familia, ¿no? La Sagrada Familia es un modelo disfuncional, salvado por la fe en el Dios liberador, compasivo, leal, misericordioso y a su vez fuente y causa de salvación, ¿no es cierto? Ahí está ese texto lindo de Francisco sobre el patriarca San José. Bien, termino con una historia que podía ocurrir en el año 2022, rápidamente. María Wanga se acerca a una oficina del gobierno. Estaba embarazada, no quiso decir de quién. Le recomendaron interrumpir el embarazo, el producto, antes de las 12 semanas. A cambio le darían asesoría psicológica y un capital semilla para un emprendimiento de yapingachos. Dijo que lo pensaría. Después se encontró con José Pichizaca, que ofreció casarse y darle apellido al guau. Cuando le preguntaron cómo hacía en medio de la pandemia, dijeron que lo importante era formar una familia y tener a alguien por quien luchar y vivir. A pesar de que los expertos en salud le dijeron que la pandemia no era el mejor momento para traer hijos al mundo. Los amigos de José se burlaban diciendo que María había encontrado un gil. Pero a José no le importaba. Encontraron ayuda en la comunidad agroecológica organizada. José hacía las entregas, los deliveries, dicen, a las casas en su moto de segunda mano. Cuando la pareja asistió al curso de Biblia, se sintieron consolados y fortalecidos porque se habían visto en un espejo. Gracias, hermano. Gracias, Padre Fernando, de todo corazón. Miren, le aplauden. Que es María. Y entonces, todo el bombo que le hemos dado a la grandeza de María se encuentra con esta piedra de escándalo. Sabemos por la fe, el salto de la fe nos dice es obra de Dios, pero a ojos vista de la gente corriente, María aparecía con serios problemas. Y eso es lo que nosotros vemos en nuestras calles. Gente a la que despreciamos por su condición social, económica, moral incluso. Gracias, Padre Fernando. Juan Zorrilla, por favor. Y gracias, Luis. Dios te pague. Siempre nos acompaña. Gracias. Me gustaría saber dos cosas. Si María y José tenían aproximadamente la misma edad cuando se contrajeron matrimonio y cuál era el tiempo de la edad promedio que se vivía en esa época. Bueno, eso es imposible de saber. Es decir, eso, cuando no sabemos muchas cosas de la historia, podemos inventar, pero no, científicamente no debemos inventar y llenar esos huecos con cosas que podían ser, no podían ser. No sabemos absolutamente. Sabemos cómo pasa en nuestra, y esa es una de las razones por las cuales hay también tanta niña embarazada entre nosotros. Porque en los pueblos que no tienen la formación universitaria, etcétera, etcétera, el tema del matrimonio es muy temprano.
a las mujeres se las casa muy pronto, apenas han menstruado, poco tiempo más. Por lo tanto, debemos suponer que María, pues, fue desposada con José muy jovencita. No podemos decir mucho más. Claro. Cuanto a edades, eso no son la idea de que San José era un ancianito y que ya no tenía fuerzas, eso se inventó luego para decir, claro, como el ancianito ya tenía problemas de la próstata, no podía tener relaciones con María, ser el mejor garante de su virginidad. ¿No es cierto? Pero eso también es una interpretación, digamos, piadosa, pero no tiene ningún fundamento. Gracias, Padre Fernando. Luis